bien, hola a todos, hola a todas. Estamos continuando con nuestras sesiones virtuales del curso de textos narrativos y poéticos. Estamos ya culminando con nuestras lecciones virtuales, con el semestre completo. Y bueno, a lo largo de todo este proceso hemos ido explorando cómo funcionan los textos poéticos, cómo funcionan los textos narrativos y hemos llegado ya a esta última fase en la que ustedes han producido un texto narrativo por su cuenta, siguiendo un proceso cuidadoso a lo largo de varias semanas, trabajando en este proceso lentamente, pero con mucho control de la actividad. Espero yo que lo hayan llevado a cabo así, se hayan dado esa tarea, se hayan puesto esa disciplina. Y estamos entrando en la fase de ya revisión. Por fin ustedes han podido producir una versión completa, una primera versión de la historia que habíamos venido manejando a lo largo de estas 4 o 5 semanas. Y eso es un gran logro. De entrada puedo decirles que muy poca gente en su vida logra escribir una historia completa y tenerla y decir, bueno, yo escribí esto, ¿ok? Ahora entramos en una fase distinta. Esa fase consiste en ir mejorando el texto. A ese proceso de cambio, de transformación del texto para mejorarlo, le llamamos edición. Vamos a editar el texto. Pero es muy difícil que ustedes encuentren un editor profesional que les ayude a llevar el proceso. Eso cuesta mucho dinero y hay poca gente especializada en esa área. Créanmelo, es muy difícil encontrar un buen editor. Sin embargo, siempre queda la posibilidad de la autoedición. El propio autor puede editar sus textos. Solamente tiene que ser pues disciplinado y utilizar un poco el sentido común y aprender a escuchar críticas de otros. Entonces vamos a iniciar con esta sesión que está dedicada a la autoedición. Ese es precisamente el título de la lección número 4 del día de hoy, la autoedición. Veamos. ¿Cómo puedo yo mejorar mi cuento? Esta es la gran pregunta que nos hacemos. Ya escribí un borrador, pero ¿cómo le hago yo para saber qué tengo que cambiar, qué tengo que dejar y cómo puedo hacer que el texto realmente funcione y se convierta en lo que yo soñaba cuando lo estaba escribiendo? Bueno, para esto yo arrancaría con una serie de recomendaciones. La primera recomendación es que hay que entender de una vez por todas que todo trabajo literario, y yo diría que todo trabajo en la vida, es perfectible. Todo se puede mejorar. Uno podría escribir un borrador y corregirlo a lo largo de décadas, años, no sé, 30, 40 años. Hay autores profesionales que han hecho eso, ¿no? Octavio Paz era muy famoso por cambiar cada 10, 15 años, modificar las versiones de sus poemas de juventud, hasta que poco a poco iba como transformándolos, mejorándolos, convirtiéndolos en una obra que estuviera de acuerdo con las ideas que tenía en ese momento. Bueno, no vamos a pedirnos tanto, o sea, a veces ese trabajo puede ser obsesivo y puede llevar incluso a una frustración tremenda, porque la forma perfecta es inalcanzable, ya sabemos eso en teoría de la estética, nunca estamos conformes con lo que hacemos. Por eso, la segunda parte de esta idea de que todo trabajo literario es perfectible es que hay que saber cuándo parar, cuándo decir basta, ya, he hecho lo mejor que he podido con este relato y así lo voy a dejar. Entonces, no tengan miedo, pues hay que corregir, pero hay que saber dónde parar. Y aquí esto se liga con el segundo punto, ¿no? No hay que tener miedo a borrar, a cambiar cosas del cuento que hemos creado. Es decir, esto no es como una torre de cartas, de naipes, que hace uno un castillo y si le mueve una carta o trata de subirle un escalón más, un nivel más, se te puede derrumbar todo. No funciona así. No, aquí no hay problema de dar reversa, de ir hacia atrás. Por eso es recomendable a veces guardar cada versión de tu cuento, ¿no? Este es mi cuento X versión 1. Trabajo sobre el archivo que diga ya no versión 1, sino versión 2. Y a ese archivo le quito, le sumo, le borro, tachoneo, hago lo que yo quiera. Así, si pasó algo muy feo y no te gustó y ya no te acuerdas cómo decía la versión original, pues siempre tienes el otro archivo que puedes abrir y ya verlo tal y como estaba antes de que intervinieras. Entonces,
guardas las versiones hasta que llegas a una versión FBF, que es versión final, ¿no? Bueno, otra recomendación que debemos tener en cuenta es que tu mejor aliado cuando quieres corregir un texto, cuando quieres mejorar un texto, es encontrar un buen lector, ¿sí? Y para encontrar un buen lector hay que darle el texto a muchas personas, no nada más a una sola, ¿sí? No tengas miedo, ya debes de terminar con ese miedo a, uy, es que no soy suficientemente bueno, es que qué van a pensar de mí si me leen. Si tú estás con esa preocupación de qué van a pensar de mí si me leen o que no soy suficientemente bueno como para que otra persona lea mi cuento, entonces es mejor ni siquiera escribir. Sí, así de plano, porque es vital que abandones esa parte del ego, ese miedo que te impide trabajar un texto y presentarlo a otro. Recuerda que el texto no eres tú no eres el texto, no hay una identidad entre autor y texto. El texto cuando ya está terminado, cuando ya se produjo, es libre y va a decir lo que quiera decir. Y tú no puedes ser juzgado por lo que se dijo ahí. Es una producción de la imaginación, no es la realidad. ¿Ok? Entonces, con toda confianza, pásatele tu texto a las personas que conozcas, gente que tú creas que pudiera interesarse en el texto o que se parezca al lector ideal que tenías en mente y darle una copia del texto y pregúntale cosas específicas. Oye, ¿tú crees que el personaje quedó bien así o así? Porque ¿qué es lo que va a pasar cuando tú le entregues el texto a una persona que conoces? Muy probablemente sea un amigo, un familiar, alguien que está cercano a ti. ¿Qué te va a decir? Te va a decir, ah, estupendo, está perfecto, me encantó tu historia. O no le entendí, pero no va a ser más específico. Tú vas a tener que interrogar a ese lector y preguntarle cosas claras. Oye, en la parte en la que se cuenta este asunto, esta acción, ¿qué entendiste? Y eso te va a permitir a ti saber si el cuento va por el camino correcto, si es lo que querías o no es lo que querías. Ok, finalmente hay que aprender a aceptar críticas. Es muy común que a una persona que da a leer un texto, cuando recibe la respuesta, nunca es la respuesta que pensaba. ¿Sí? Y entonces lo que hace el autor es empezar a justificarse, a decir, bueno, es que mira, el personaje se muere porque yo quería que el personaje fuera así y le pasara esto y es algo que yo quiero decir. No, si el lector te dice que pues, le pareció mala onda que el personaje se muriera, pues tú lo único que te queda es tomar esa idea y pensar, voy a aceptar la crítica, lo voy a cambiar o, bueno, ni modo, estoy dispuesto a perder a ese lector. O lo que me dice este lector es congruente, tiene lógica, tiene sentido, o solamente es un lector más, ¿no? Ahora, si 4 o 5 lectores te dicen lo mismo, pues yo pensaría que quien está equivocado eres tú. ¿Ok? Entonces hay que aprender a aceptar esas críticas, no justificar el trabajo, dejar escuchar, aprender a escuchar y decidir si sigues o no la dirección que te dan. Vamos a empezar nuestro proceso de edición. Mucha gente a veces le llamamos proceso de corrección, pero bueno, esto es más bien un proceso de edición, ¿no? Vamos cambiando. Para el proceso de edición nos vamos a ir con la misma estructura con la que creamos el cuento. Los 4 elementos básicos del relato. La historia, los personajes, la voz narrativa y el tiempo-espacio o el universo narrado. ¿Ok? Vamos a empezar por la historia. ¿Qué me tengo yo que preguntar cuando estoy editando una historia? Bueno, si estoy haciendo la edición de una historia, lo primero que yo me preguntaría es, ¿estoy contando una historia completa? Es decir, ¿estoy contando una historia redonda? ¿Está completo este producto, este objeto que he creado con palabras? Recuerda que incluso lo que consideramos los textos más primitivos, las pinturas rupestres, los relatos de las personas antes de la escritura, eran ya textos que contaban historias completas, historias redondas, historias donde las cosas empiezan, se desarrollan, llegan a un punto climático y tienen un desenlace. Sabemos perfectamente, por lo que hemos aprendido en la clase, que nosotros no necesariamente tenemos que contar una historia en el orden cronológico, en el orden lógico de un relato, la estructura lineal.
inicio, desarrollo, clímax y desenlace. Podemos reorganizarla de muchas maneras. De hecho, es deseable que una historia en este momento, actualmente, se separe, rompa con la historia lineal. ¿Ok? Pero recuerda que es muy importante que los 4 momentos estén presentes, no importa en el orden en que se hayan contado. ¿Sí? Es muy difícil que un cuento funcione si no tiene un punto climático. A lo mejor va a ser un anticlímax, es decir, donde parece que va a pasar algo muy importante y no pasa. Pero ya es eso una especie de clímax, pues, ¿no? Porque sube la tensión narrativa. ¿Sí? Un cuento es tensión narrativa. ¿Está bien? A lo mejor el desenlace es circular y termina donde había empezado. Bueno, ¿y qué tiene? Pero eso califica de desenlace, ¿ok? O a lo mejor es un desenlace abierto, donde es muy, muy vago, muy sutil lo que va a pasar al final. Pero de todos modos, por más sutil que sea, es un desenlace, ¿ok? Entonces tú tienes que pensar, ¿estoy contando una historia redonda? ¿Tiene los 4 momentos? ¿Están ahí presentes? Si uno de los 4 momentos está muy desdibujado, muy poco claro, ¿es intencional? ¿Yo quería que fuera así? ¿O es un error de mi parte? ¿Okay? Hay que preguntarse eso. Bueno, vamos ahora con el siguiente elemento, los personajes. Y aquí la pregunta fundamental es con respecto al protagonista. Mi protagonista es un personaje complejo, es un personaje de 3 dimensiones. Es decir, se parece a aquel esquema que hicimos de el personaje tridimensional protagónico como un sujeto con matices, con color, con sombra, con textura, con todos los elementos. O es un bosquejo en blanco y negro, pero con detalles, con sombras, con manejo de la luz. O a lo mejor es solamente un bosquejo muy básico, sin matices, un personaje tipo. Y si es así, quiere decir que no estás desarrollando suficientemente a tu personaje protagónico. ¿Ok? Recuerda que esto aplica esencialmente para los protagonistas. ¿Ok? A lo mejor tienes un cuento con un protagonista tridimensional, complejo, con contradicciones, esto es importante, que tenga lados contradictorios, que sea humano, eh, y el resto de los personajes son meras sombras, ¿no? Pues eso es posible, pero tu personaje principal tiene que ser complejo, trata de que sea complejo, eso va a ayudar mucho a tu historia. Otra cosa, ¿cómo definimos la complejidad del personaje? Bueno, un primer elemento es este que les mencionaba. Tiene que haber cierto nivel de contradicción. O sea, no puede ser el personaje bueno, puro, perfecto, sino que debe tener por lo menos su sombra, su lado oscuro, sus defectos. ¿No? ¿Sí? Y viceversa, generar un personaje, un villano terrible, malvado, completamente plano, maniqueo, tampoco ayuda para un cuento interesante. A la gente nos interesa leer cuentos donde los protagonistas son complejos, contradictorios, que tengan diferentes caras, diferentes facetas. ¿Ok? Otro elemento importante es el lenguaje en el que habla tu personaje. Si va a haber diálogo, si el personaje va a hablar, o si el personaje va a ser tu voz narrativa principal, es muy importante que el personaje se exprese y hable como un ser humano real. ¿Ok? Eso es muy importante. Y si no es un ser humano real porque estás haciendo un cuento de fantasía y es un extraterrestre, por ejemplo, o un insecto, o un animal, o lo que tú quieras, tiene que ser, tiene que hablar con un lenguaje coherente que coincida con el tipo de personaje que estás creando. Si es un niño, pues que hable como niño. Si es una niña, pues que hable como una niña. Si es un anciano, pues que hable como un anciano. Si es un ser que viene de otro planeta, pues habrá que inventarle una forma de hablar que sea extraordinaria, que no nos haga parecer como un humano común y corriente, ¿no? O a lo mejor es un ser que tiene la capacidad de tomar la forma humana, ¿no? Entonces, bueno, tendrá que hablar de esa forma. ¿Sí? El lenguaje. Recuerda que tu cuento no es una película, no son imágenes y efectos especiales. Es lenguaje, son palabras en un papel o en una pantalla. Muy bien. Vamos ahora con el siguiente elemento, el universo narrado. Bueno, aquí es muy importante que nosotros logremos que nuestros lectores se puedan imaginar esa realidad que tú estás creando con palabras.
Entonces debes de preguntarte, ¿el cuento que acabo de presentar, que he escrito, le permite al lector imaginar esa realidad, el lugar donde está pasando? Ah, bueno, si está sucediendo en una ciudad del norte de México, donde hace mucho calor, ah, bueno, tengo que lograr que los personajes, que los lectores experimenten sensaciones de calor, de soledad, de esta sensación de las calles amplias, con poco tráfico, no sé. O el texto está presentando un universo narrado de una megaciudad del futuro, hiperpoblada, llena de smog. Bueno, el lector tendrá que poder imaginarse ese mundo. Lo mismo si es un mundo de fantasía, de ciencia ficción o una novela de terror. Los espacios tendrán que ser opresivos, tendrán que despertar esas sensaciones, ¿ok? Es decir, tienes que lograr que tu lector experimente sensaciones físicas, que vea cosas, que escuche cosas, que sienta cosas con su cuerpo, que las saboree, que las pueda oler ya en un caso extremo de sensorialidad. ¿Está bien? Entonces hay que construir un universo que se pueda imaginar, que sea fácil de imaginar. Y para eso pues hay que describir y hay que decir cosas en el texto. A lo mejor tú en tu mente lo tienes muy bien dibujado, pero no lo estás logrando transmitir con las palabras. Vamos ahora con el punto número 4, que es la voz narrativa. Y aquí lo más importante de un buen narrador es que el narrador sea coherente, que tenga una lógica. Es decir, cuando nosotros leemos un relato, a diferencia de cuando leemos un poema, el relato debe seguir una estructura lógica mucho más semejante a la lógica natural con la que nosotros pensamos, a la lógica causal, donde hay causa y efecto. Es decir, por ejemplo, un narrador que nos está contando algo, nos está haciendo la descripción de un lugar, pues uno esperaría que la manera en que está organizada esa descripción respondiera a una estructura lógica que vaya, no sé, de lo más grande a lo más pequeño, de lo más concreto a lo más abstracto, o viceversa, pero debe llevar un orden, ¿sí? Un narrador incoherente solamente puede funcionar si la intención del cuento es hablar sobre la incoherencia, sobre el absurdo, que es perfectamente posible, ¿sí? Hay muchos relatos donde el narrador, ¿verdad?, pierde toda la coherencia y toda la lógica y brinca de una cosa a otra sin que haya una razón. Pero es porque el cuento pretende contar algo, una experiencia de lo demencial, de lo absurdo, ¿no? Y eso es posible, pues, por ejemplo, cuando tu narrador es un personaje que está afectado de sus facultades mentales, o está en medio de un delirio, o la atmósfera es de un sueño, de una pesadilla, donde pueden pasar cosas absurdas sin sentido, ¿verdad? Pero aún en esos casos, aún en el caso de la pesadilla y el sueño, hay una lógica ahí, en la sucesión de los eventos. Le llamamos a eso una lógica onírica, la lógica de los sueños. Ok, eso es muy importante. Todos nosotros sabemos que los sueños, por más absurdos, por más disparatados que sean, llevan una lógica y hay un cierto orden, ¿verdad? Todos sabemos, por ejemplo, que en un sueño, si te vas a morir, te vas a caer, ¿verdad?, de un lugar muy alto o lo que sea, o te estás muriendo, despiertas, ¿no? Entonces, y así como eso hay muchas reglas de los sueños, ¿no? Cuando quieres correr en un sueño, se te atoran los pies, no logras avanzar, ¿no? Son sensaciones comunes. Todo eso lo sabe el lector, y el lector va a esperar que tu narrador se comporte de manera lógica. Si no lo hace y no está justificado, ¿verdad?, no hay una explicación coherente para eso, entonces el cuento está mal escrito. Muy bien. Vamos entonces pues con la parte final. No hay que olvidar que tu cuento debe estar estructurado en una combinación de estas dos técnicas que mencionábamos la sesión pasada: resumen y escena. Se van combinando las dos cosas, a un poquito de resumen y mucha escena, para que el cuento sea ágil, para que el cuento avance y para que el lector pueda experimentar sensaciones. Bueno,
Yo espero que ustedes hayan de alguna manera tomado algunas ideas de este proceso de autoedición que les estoy proponiendo y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo les voy a dar a ustedes un cuento, ¿ok? Este cuento es lo que vamos a llamar como si fuera un cuento que no estuviera terminado, que no estuviera ya completamente editado y listo para publicarse. Ese cuento se llama Cita en el Éter. Ustedes lo van a leer con mucho cuidado, con mucha atención, como si fueran editores profesionales, como si fuera el cuento de uno de sus alumnos que quiere una opinión de su parte, ¿ok? Y una calificación, vamos a suponer. Y para eso vamos a llenar un formato, una tabla que yo les voy a pasar, donde vienen diferentes aspectos que ustedes analizan relacionados con los 4 elementos de todo relato y 3 posibilidades. Un sí para que si el cuento lo está logrando. Un más o menos si está en proceso de alcanzar lo que diga el aspecto. Y un no si no lo consiguió para nada. Luego, en esta zona de aquí, en la parte más amplia, ustedes tienen que explicar la selección de una de las 3 opciones. Sí, más o menos o no, ¿verdad? Por ejemplo, si les pregunta, ¿el protagonista de la historia es un personaje complejo de 3 dimensiones? Y ustedes ponen no, tienen que explicar en esta zona de aquí por qué no tiene las 3 dimensiones, por qué no es complejo el personaje. Y ahí es muy fácil, pues hay que escribir, ¿no? El personaje no tiene contradicciones, es un personaje muy sencillo, es una muchacha completamente buena, inocente, que no tiene malicia, que no piensa mal de nadie y que todo lo que hace está bien. ¿Ok? Entonces, bueno, eso quiere decir que el personaje no es tridimensional. Y así con cada uno de los aspectos de la tabla. ¿Ok? Con este ejercicio de edición, ustedes van a estar mejor preparados para empezar la autoedición de ese borrador que ya me enviaron a través de plataforma. ¿Ok? Yo voy a ir preparando esta misma tabla para cada uno de sus cuentos y voy a más o menos a darles una orientación para que empecemos a preparar ya, dentro de una semana y media más o menos, la entrega de una versión 2 de su cuento. ¿Ok? Ya mejorado, ya editado, ya arreglado. Bueno, espero que disfruten el proceso de edición. Ojalá que estos consejos les hayan servido. Y bueno, entramos ya en la recta final de nuestro curso de textos narrativos y poéticos y nos vemos aquí para una sesión de cierre y ya terminar con el semestre. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.